Entramos ya en materia informativa. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia no ha solicitado asilo en ninguna residencia diplomática o embajada en la ciudad de Caracas. Así lo aseguró su abogado José Vicente Haro. Escuchemos lo que dijo. Se desconoce su paradero. Edmundo González sigue en la clandestinidad después que este lunes el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo a cargo del juez Eduard Briceño emitiera una orden de arresto en su contra. Sin embargo, el abogado de la familia José Vicente Haro indicó que González no se encuentra en ninguna sede diplomática en la capital venezolana. En modo alguno hay, y eso es importante aclararlo, informa a la familia, que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto. Este martes el organismo de investigación criminal encargado de cumplir con la orden de arresto, el CICPC, no había visitado la casa de Edmundo González. Haro aguardaba con la esposa de González en la residencia para estar atentos a que se cumpla con lo establecido en las leyes. No hay, en principio, pues un lapso establecido. Ya cuando se emiten estas órdenes de aprehensión, que como ya hemos visto, se ha publicado en redes sociales, pues la orden de aprehensión está dirigida a un cuerpo de seguridad del Estado, el CICPC, y el CICPC en general actúa con esos parámetros a la brevedad posible, haciendo las acciones que considera que debe hacer. Nuestro deber, en el caso de la residencia de lo que es el hogar y residencia de don Edmundo González Urrutia, donde solamente está su esposa Mercedes, es, pues, en caso de que lleguen las autoridades aquí, preservar pues las garantías, derechos constitucionales y colaborar con la justicia, colaborar con las autoridades, permitirles que hagan lo que deben hacer conforme a la Constitución y la ley, y por supuesto atender a cualquier requerimiento que desde el punto de vista legal o judicial tengan que realizar. Por su parte, Juan Pablo Guanipa del partido Primero Justicia manifestó que no tiene ningún sentido jurídico la orden de captura emanada por un tribunal con competencia en terrorismo en contra de Edmundo González. Esta orden de aprehensión en contra de Edmundo González no tiene precedente. Edmundo González es el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están las actas, ahí están las pruebas, está demostrado. Maduro lo que ha hecho es darle un golpe al sistema electoral venezolano, un golpe a la Constitución y un golpe al Estado de Derecho. Por tanto, todo lo que ha hecho Edmundo González ha estado sometido a la Constitución y a la ley. No hay razón alguna para que se haya dictado esta orden de aprehensión. Estos son los delitos imputados por el Ministerio Público a Edmundo González: usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje y daños a sistemas y asociación para delinquir. Bueno, y como lo confirmó su abogado José Vicente Haro, Edmundo González Urrutia, pues no ha solicitado ningún asilo en residencia diplomática o embajada en la ciudad de Caracas. Esta noticia ha generado también reacciones internacionales. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos también rechazó esta orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia. Veamos este y otros pronunciamientos de organismos internacionales en relación a esta medida. En un comunicado, la Organización de Estados Americanos condenó este martes la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia y recalcó que la persecución política constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. El secretario general de ese organismo, Luis Almagro, consideró que una vez más el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa
humanidad en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación por la orden de detención contra González. En ese sentido, exhortó al oficialismo a poner fin a la persecución política y tomar las medidas necesarias para recuperar la democracia y también lograr la separación e independencia de los poderes públicos. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sigue muy de cerca la situación en Venezuela, incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González, dijo este martes el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric. En ese sentido, pidió a las autoridades venezolanas a respetar plenamente los derechos humanos y añadió que nadie debe ser objeto de un arresto o detención arbitraria. En este sentido, Estados Unidos está considerando qué acciones tomar contra la administración de Nicolás Maduro como consecuencia de las decisiones políticas tras las elecciones presidenciales y la orden de detención contra Edmundo González Urrutia. Vamos a escuchar. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que Estados Unidos coordina junto a sus socios la aplicación de varias opciones contra la administración de Nicolás Maduro. El alto funcionario del gobierno de Joe Biden recordó que estas acciones se están contemplando para condenar la orden de arresto contra Edmundo González en Venezuela. Asimismo, informó que esa medida es otro ejemplo de los esfuerzos de Maduro por mantener el poder y negarse a reconocer a González. John Kirby recordó que en los últimos meses Estados Unidos ya ha aplicado y calibrado sanciones contra Venezuela a la luz de los intereses generales del país norteamericano y de las sanciones y omisiones que toman Maduro y sus representantes. La última medida contra el ejecutivo venezolano fue el decomiso este lunes del avión oficial de Maduro, que fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. Seguimos presentándoles lo que es noticia, las reacciones de la comunidad internacional. Por ejemplo, en un comunicado conjunto, los gobiernos de Brasil y Colombia expresaron su profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por la justicia venezolana contra Edmundo González Urrutia. Textualmente dice así el comunicado: esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia. También dificulta encontrar una solución pacífica basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas. Así lo expresaron por escrito los gobiernos de Brasil y Colombia. Minutos más tarde a este comunicado, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció una reunión entre Nicolás Maduro y mandatarios de Colombia, Brasil y México. Escuchemos. Probablemente en el día de mañana se pueda realizar una reunión de los tres presidentes con el presidente Maduro para expresarle sus posiciones, tener un diálogo dentro de la confidencialidad diplomática para encontrar soluciones, y allí van a determinar sus posiciones de fondo, ¿no? Lo que no han querido obviamente es limitar la posibilidad de mediación, de facilitación, porque se requiere que algunos países jueguen ese papel, porque lo que suceda en Venezuela obviamente tiene implicaciones para Colombia y para la región, pero siempre garantizando la soberanía, la autonomía. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó este martes que ignora si habrá una reunión virtual sobre la crisis postelectoral de Venezuela convocada por el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y en la que también participaría su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Consultado por la prensa durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que él no tenía pensado hablar sobre este tema. Fuentes de la presidencia colombiana informaron que la agencia de noticias EFE informaron de un próximo encuentro virtual con Lula y López Obrador para abordar la crisis política en Venezuela, que sería el próximo 9 de septiembre. Avanzamos con más información. Congresistas colombianos y dirigentes opositores venezolanos en Bogotá exhortaron a la Organización de Naciones Unidas a repudiar las vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. Veamos. Un grupo de congresistas colombianos, junto con miembros de la oposición venezolana, entregó una carta a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Bogotá, solicitando que no se reconozcan los resultados de las elecciones en Venezuela. En la misiva, pidieron al organismo internacional que exija al gobierno de Nicolás Maduro el respeto a los derechos humanos, denunciando violaciones sistemáticas como secuestros y asesinatos.
El senador David Luna, de Cambio Radical, añadió que se debe reconocer el triunfo de Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela, rechazando las acciones del gobierno de Maduro. 85 miembros del Congreso de Colombia radicamos hoy una carta en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para exigirle a la ONU que no siga guardando silencio, para exigirle a la ONU que reconozca el triunfo de Edmundo González como legítimo presidente de nuestra hermana República de Venezuela, pero sobre todo para que la ONU rechace frontalmente todas las violaciones de derechos humanos que en estos momentos está cometiendo el dictador Maduro. Por su parte, la oposición venezolana, representada por Mariluz Palma, aseguró que continuarán trabajando con la comunidad internacional para limitar las relaciones diplomáticas con Maduro. Asimismo, rechazaron la posibilidad de nuevas elecciones, afirmando que ya se celebraron unos comicios en los que el pueblo venezolano expresó su deseo de libertad. En un contexto de creciente tensión, la Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de detención contra Edmundo González, acusándolo de varios delitos relacionados con las elecciones de julio. Esta medida se da tras la publicación de resultados por parte de la oposición que denuncian un fraude electoral, afirmaciones que han sido respaldadas por varios países, pero que el gobierno de Maduro considera falsas. Con datos de más de 25 organizaciones no gubernamentales, las ONGs señalaron hechos ocurridos antes, durante y después de la jornada del pasado 28 de julio en Venezuela. Les presentamos los detalles. El informe titulado El Libro Negro de la Dictadura 2024 fue suscrito por el Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela y concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma, por lo cual las organizaciones piden que estos casos se incluyan dentro del expediente de la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional. Las ONG también concluyeron que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción deben calificarse como terrorismo de Estado, como ya lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las organizaciones identificaron que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado por la vía de los hechos el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se habría instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.